Cordial saludo a todos quienes están participando de estas charlas. El tema que nos corresponde en este momento son los dispositivos intrauterinos. ¿Qué dice la evidencia? Nuevamente, la evidencia, toneladas de hojas, toneladas de material. Intentaremos reducir algunos aspectos más importantes en este momento. Los dispositivos intrauterinos tienen su acción local. Ellos actúan directamente en el útero, en el endometrio. Aunque algunos de ellos tengan hormonas, el efecto va a ser básicamente local. En nuestro medio contamos básicamente con dos dispositivos intrauterinos, unos medicados con progestágeno y otros que están recubiertos con cobre. El que más utilizamos en nuestro medio es de cobre 380A. Con respecto a los dispositivos intrauterinos que liberan hormonas, también llamados endoceptivos, contamos en la actualidad con 3 presentaciones. El tradicional Mirena, 5 años de duración, Jaides, que ya llevamos con él un tiempo largo, y la última incorporación de esta familia, que fue Cailina, que la tenemos creo que desde el año anterior en el país. Si miramos las diferencias entre ellos, no son muy grandes. Si miramos, es una diferencia de unos poquitos milímetros, no solo en el ancho sino en la longitud de la misma. Pero sí hay diferencias con respecto a la cantidad de hormona que ellos contienen, que hacen que sea una mayor proporción en Mirena e inferior en Jaides y Cailina. Mirena lo utilizamos durante 5 años, estos otros dos durante 3 años. Es posible que para algunas pocas mujeres haya un beneficio adicional al hecho de que este dispositivo tenga por allá algún milímetro de diferencia con respecto al Mirena. Pudiera para esas mujeres con un cervix muy estrecho ser más fácil, pero posiblemente en la vida real para la mayoría de las mujeres va a ser muy fácil aplicar cualquiera de los dos, porque generalmente lo aplican, cualquiera de los tres, porque generalmente lo aplican especialistas que conocen del tema. Con respecto a los dispositivos intrauterinos no endoceptivos, tenemos muchísimos, más de 30 variedades de diferentes formas, de diferentes tamaños, que posiblemente, a pesar de que se diseñan para que esa conformación pueda disminuir el riesgo de expulsión o para que haya más tolerancia al momento de la aplicación, realmente la diferencia entre ellos es muy poca. Lo que realmente genera una diferencia entre los dispositivos de cobre es la cantidad de cobre que envuelve el dispositivo. Sabemos que si ese cobre cubre más de 250 milímetros cuadrados de superficie, se van a comportar con una mayor efectividad que si tienen menos de 250. En el medio tenemos de 250 y el principal, que es la T de cobre 380A. Mecanismo de acción, básicamente local, sea cualquiera de los dos. Y ellos están interfiriendo con esa fertilización, volviendo todo este medio hostil a un espermatozoide. Ellos básicamente lo que hacen es inhibir la fertilización. No están actuando sobre la ovulación. Ese mecanismo local está impidiendo que un espermatozoide se una a un folículo que viene, a un óvulo. ¿Por qué? Porque hay unos cambios morfológicos, hay cambios no solamente en la composición bioquímica, sino en la misma anatomía, pudiéramos decir, la misma histología de esa cavidad endometrial. Afectan de manera importante la movilidad de los espermatozoides y generan reacciones en ellos de matarlos, de modificar su movilidad, lo cual impide la fecundación. Y también tienen acción sobre los óvulos. En el momento en que estos óvulos están en contacto con ese cobre, con esas sustancias, van a durar menos de lo que se esperaría. Específicamente con los endoceptivos va a haber ya, igual que con cualquier otro método que tenga progestágeno, un cambio, una modificación en el moco cervical que lo va a hacer mucho más hostil, va a haber más dificultad para ese espermatozoide ascender. Pero fuera de eso,
al ser una hormona, va a producir unos cambios en ese endometrio que hacen que no sea ya un endometrio idóneo para todo el proceso de fecundidad. Actúa también sobre efectos sobre receptores estrogénicos y progestágenos, lo cual contribuye de alguna medida a su efectividad. ¿Para quién son recomendados los dispositivos intrauterinos? Igual que con los métodos que no tengan estrógeno, en general para casi todas las mujeres. Son muy pocas las mujeres que tienen una contraindicación para usar uno u otro de estos dos dispositivos intrauterinos. Estos métodos nos resuelven muchas de las condiciones clínicas especiales de mujeres con alguna enfermedad que tienen contraindicación para el estrógeno, que es la molécula con la que casi siempre hay que tener precaución cuando estamos usando anticoncepción hormonal. Quiero llamar la atención en dos aspectos. Uno, la edad. Si miramos la última edición, y desde la previa ya esto existe, y desde la previa a esa ya también estaba, la edad no es contraindicación para ninguno de los dos dispositivos, ni para el dispositivo de cobre, ni para el endoceptivo. Miramos que en mujeres desde la menarca hasta los 20 años de edad son categoría 2, es decir, tenemos tranquilidad de que estas mujeres, y así sean muy jóvenes, pueden tener un dispositivo intrauterino. Hay que tener claridad, ellos no inducen infertilidad, ellos no van a hacer un daño a ese aparato reproductor, y en cambio sí estamos protegiendo a una niña de un embarazo que sí pudiera ser bastante deleterio para ella. A pesar de que ya llevamos muchos años de conocer este concepto, todavía mucho proveedor de salud sigue insistiendo en que una adolescente no puede utilizar un método de estos. El segundo, que todavía también persiste en mucho proveedor de salud, es la paridad. Las mujeres nulíparas pueden usar tranquilamente su dispositivo. ¿Qué se ha visto en mujeres nulíparas? En mujeres adolescentes, que puede haber una mayor proporción en la frecuencia de expulsión de dispositivos. Sin embargo, solo la minoría de las mujeres, menos de 1 en 10, máximo 1 en 10, van a expulsar ese dispositivo independiente de la edad. Si ya se lo aplicamos a una mujer nulípara, a una mujer adolescente, vamos a tener una proporción un poco mayor de expulsión, pero la inmensa mayoría de mujeres van a persistir con ese dispositivo intrauterino. Ya hice énfasis en el efecto, que no hay efecto sobre la fertilidad cuando se retire, que no van a generar una esterilidad, una infertilidad. ¿Para cuáles mujeres no se recomienda? Entonces, ambos son excelentes métodos, no se recomiendan entre 48 horas y 4 semanas después del parto, porque en ese momento la involución uterina nos va a engañar, no nos va a permitir a nosotros hacer una adecuada introducción fácil como hacemos en el puerperio inmediato, que podemos ingresar con una pinza gruesa o incluso con la mano, y hasta 4 semanas después del parto, porque ya después de las 4 semanas el útero vuelve a su tamaño normal y ya nosotros lo podemos manipular con histerómetro, con el mismo dispositivo. Entre esas 48 horas y 4 semanas todo esto se dificulta, por eso no se debe aplicar. Cuando hay enfermedad trofoblástica gestacional, entonces estamos hablando de una enfermedad supremamente infrecuente. Cuando hay cáncer ovario, a pesar de que el cáncer de ovario se presenta en mujeres jóvenes, la mayoría de ellas son de mayor edad. Acá este riesgo individual muy alto de contraer enfermedades de transmisión sexual, pero en el momento de la inserción. Incluso mujeres que hayan tenido ya antecedente de ITS, incluso antecedente de enfermedad pélvica inflamatoria, pueden utilizar el dispositivo. Mujeres con VIH ya avanzada, mujeres con trombocitopenia y, bien importante, mujeres que tengan cardiopatías de gasto fijo, porque en el momento de la inserción pudiese haber una reacción vagal exagerada que las lleva a ellas a una complicación. Entonces en esas sí tenemos precaución. Con respecto a la efectividad, hacen parte de esa primera línea que tenemos nosotros, en la cual son métodos altamente efectivos junto con el implante, donde estamos viendo que
por cada una mujer que tiene un embarazo no deseado por falla del método, si estamos usando otros métodos anticonceptivos hormonales combinados, va a ser 8, 10, 80 veces más, y ni se diga si estamos usando métodos basados en fertilidad o métodos de barrera. Entonces, son unos métodos que en general son muy bien tolerados, muy bien aceptados. La mayoría de las mujeres tienen una continuidad con ellos a largo plazo. Lo que sucede es que como proveedores nosotros no nos damos cuenta todas las mujeres que están abandonando las inyecciones, todas las mujeres que están abandonando las pastillas. En cambio, sí nos damos cuenta de cuando una mujer se retira un dispositivo intrauterino y nos lleva a pensar de que son muchas las que lo retiran. Las grandes series muestran que la continuidad al año con los hormonales combinados es de un 50%, mientras que con estos métodos que no dependen de la mujer para su uso, que requieren nuestra intervención para utilizarlos, está por encima del 80% de la continuidad al año. ¿Cuándo se inicia un dispositivo? No es necesario que sea con la menstruación. En cualquier momento del ciclo, siempre y cuando exista una certeza razonable de que esa mujer no está embarazada. Esta certeza razonable la obtenemos mediante interrogatorio y en algunos casos, en este caso específico de los dispositivos intrauterinos, nos reforzamos con el tacto vaginal obligatorio para aplicarlo. Si se aplica después del séptimo día del ciclo, va a requerir un método de refuerzo, sea abstinencia, sea método de barrera. Y nuevamente, no hay exámenes ni análisis esenciales obligatorios antes de iniciar el método. Solamente si detectamos una cervicitis, habrá que pedir un examen de flujo vaginal y diferir esa aplicación. O si encontramos algún examen, algún hallazgo anormal, cuando estamos haciendo ese tacto vaginal previo indispensable para evaluar el tamaño, la posición, la ubicación, la movilidad del útero. Si en ese momento nos encontramos algo anormal, una enfermedad pélvica inflamatoria, en ese caso no lo aplicaríamos. De resto no necesitamos ningún otro examen, como nos lo resalta la Organización Mundial de la Salud, donde nos está diciendo que no es necesario hacer examen de mama, no es necesario hacer citologías, no es necesario pedir exámenes de sangre, no es necesario medir presión arterial para utilizarlos. Y acá resalto algo bien importante. El examen ginecológico es un análisis esencial y obligatorio en todas las circunstancias que se vaya a aplicar un dispositivo intrauterino. Y acá es un llamado de atención a quienes estamos aplicando un dispositivo. Nosotros debemos saber hacer muy bien un examen pélvico bimanual. Si nosotros no somos capaces de identificar cuál es la posición del útero, si no somos capaces de identificar el tamaño de ese útero, la posición del útero con respecto al cuello, es decir, la flexión, la versoflexión, anteverso, retroverso, flexión. Si no somos capaces de identificar eso, posiblemente cuando apliquemos muchos dispositivos vamos a fallar en muchos de ellos, porque no los vamos a ubicar adecuadamente. Entonces, para aplicar ese dispositivo es indispensable hacer ese examen pélvico ginecológico. Tenemos acá que son categoría B, los análisis para buscar, por ejemplo, infecciones, porque en ellos, como podemos ver acá, ahí sí contribuye de manera considerable al uso seguro y eficaz. Si tenemos una mujer con sospecha de enfermedad de transmisión sexual, como decía previamente, se debe explorar. De resto, no es necesario hacer esos exámenes. Acá una aclaración. Yo sé que en la mayoría de las instituciones se aprovecha el momento de la planificación para involucrar el cumplimiento de metas en otros programas. Y eso está bien si se hace bien. Y me estoy refiriendo muy particular a un tema como citología vaginal, posiblemente también como a una detección temprana de cáncer de mama. Si estas actividades se van a adicionar dentro de un programa de anticoncepción, así sea muy aburridor para nosotros como proveedores, eso se lo deberíamos expresar muy claramente a todas y cada una de las mujeres que tenemos en la consulta. Explicarle que es que la citología la necesitamos porque ella como mujer
con o sin este método, con o con otro método, o sin otro método, ella es susceptible de tener un cáncer de cuello uterino y es necesario hacer citologías. Pero que no quede en la conciencia de la comunidad de que es un examen para el control de la anticoncepción, porque ese mensaje llevado a otras amigas, a otras vecinas, a otros familiares, nos va a alejar posiblemente mujeres del programa. Y esto está evaluado que ha sucedido así. Los riesgos, la perforación supremamente bajita y depende mucho de la experiencia de quien lo esté aplicando. Expulsión, entonces estábamos hablando de unas cifras que pueden llegar hasta un 18% cuando, dependiendo del momento, dependiendo de las series, cuánto tiempo se haya seguido la edad de la mujer, pero en general es inferior a un 10%. Y la enfermedad pélvica inflamatoria, a pesar de que estamos mostrando acá que se puede presentar, es como un llamado a decir que no es diferente a la frecuencia de la enfermedad pélvica inflamatoria en las mujeres que no están usando dispositivos intrauterinos. Hace bastantes años se mostró cómo la mayoría de las enfermedades pélvicas inflamatorias que son riesgos inherentes al dispositivo intrauterino lo son básicamente en los primeros 20 días de aplicación. ¿Eso a qué conclusión llevó? Que no es una enfermedad de transmisión sexual adquirida por el dispositivo, sino que posiblemente fue por una mala técnica aséptica en el momento en que el personal está aplicando esos dispositivos. Es decir, debemos garantizar que en ese procedimiento no haya contaminaciones para evitar este riesgo. Efectos secundarios, entonces aquí hay diferencias entre los efectos secundarios de una T de cobre y de un endoceptivo. Entonces miramos que con el endoceptivo es frecuente el sangrado irregular, con la T de cobre lo que más se presenta es aumento del sangrado periódico mensual. Esa es una gran diferencia entre ellos dos. Pero adicionalmente vemos que hay una serie de efectos sistémicos como acné, cefalea, alteración del ánimo o los quistes ováricos que se presentan básicamente en el endoceptivo por su composición progestacional. Efectos que no se presentan cuando tenemos una T de cobre. El segundo efecto secundario importante de la T de cobre es que algunas mujeres van a incrementar si lo tenían o les va a aparecer la dismenorrea, ese cólico menstrual molesto. En conclusión, los efectos secundarios que podemos esperar en las mujeres con T de cobre son aumento de sangrado menstrual y dismenorrea. Aclarando, la mayoría de las mujeres que inicialmente desarrollan estos signos van a desaparecer al cabo de 3-6 meses de uso. A algunas les va a persistir. Y en todas ellas tenemos la opción de controlarlo periódicamente con el uso de antiinflamatorios no esteroideos. Con respecto al endoceptivo, el sangrado irregular obedece al mismo sangrado de patrón menstrual irregular de todos los progestágenos, para el cual tenemos las alternativas que planteé en la reunión que tuvimos de implantes subdérmicos, que no quiero repetir en este momento, simplemente decirles que todos esos esquemas se pueden utilizar para no retirar un endoceptivo. Y para los efectos sistémicos, control sintomático. En estas mujeres que usan endoceptivo es muy frecuente que se presente amenorrea. Esto hay que explicarlo porque hay mujeres que no lo van a tolerar, entonces desde el principio no son buenas candidatas a eso, pero para otras esto se va a convertir en algo bueno. Lo importante es decirles que ante esa presencia de amenorrea no deben estar haciendo pruebas de embarazo ni estarse preocupando porque es efecto esperado del método. Nuevamente, cuando estemos hablando de esos efectos secundarios, no son indicación de enfermedad, simplemente son consecuencias de los métodos como tal. La mayoría son temporales. Bien importante, a pesar de que estamos dando un listado de efectos secundarios, estamos viendo que incluso los más frecuentes no se presentan en la mayoría de las mujeres, sino en la minoría. Y darle la oportunidad de consultar cuando tengan duda ante ellos. Control de los efectos secundarios, con T de cobre ya los mencionamos. Repetir acá algo que hemos mencionado en la charla de implantes, los quistes ováricos
Nuevamente, al ser un progestágeno, esa ovulación se frena, podemos tener unos folículos crecidos 5 o 6 centímetros, no son indicación de cirugía. El aumento de peso es un efecto que se puede presentar en algunas de estas mujeres, nuevamente por ese efecto anabólico que tienen los progestágenos. Simplemente es instruirla que se controlen en la dieta. Y terminamos con una diapositiva que vamos a invitar siempre a estas charlas cuando estamos hablando de métodos de larga acción, porque es muy diciente. En condiciones ideales, cuando las mujeres tuvieron toda la posibilidad de acceder a estos métodos sin barreras, por cada un embarazo que se presentó en las usuarias de dispositivos o de implantes intrauterinos, por cada uno se presentaron 21 embarazos no deseados en las mujeres que estaban usando métodos temporales. Situación innegable para sustentar por qué en estas reuniones estamos haciendo énfasis en los métodos de larga acción. Cuando estamos pensando en nuestras adolescentes que posiblemente van a olvidar más estos métodos, que van a tener más dificultad para acceder a ellos, debemos estar pensando en métodos más efectivos. Muchas gracias.